La Universidad de Panamá ha institucionalizado el foro Miércoles Universitario, espacio dedicado a reflexionar, recomendar y proponer posibles alternativas a los problemas de la agenda nacional. En esta oportunidad les presenta el foro virtual El papel del sector agropecuario en el desarrollo nacional, nuevos paradigmas planteados por la pandemia COVID-19, con el objetivo de examinar el nuevo rol del sector público agropecuario panameño, las pequeñas y medianas unidades productivas agropecuarias y valorar la importancia de los sistemas agroalimentarios post-pandemia en Latinoamérica y Panamá. Para iniciar, las palabras del rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro. Buenos días, le damos la bienvenida al ministro Augusto Valderrama como expositor de este foro, de igual manera a Nelson Larrea, representante de la CAF en Panamá, así como nos honra también con su presencia como expositor el diputado mexicano Brasil Acosta y el productor Rogelio Cruz, en representación de los productores. De igual manera tenemos como moderador al decano Eldis Barnes, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. Quiero señalar que este foro, que tiene por título El papel del sector agropecuario en el desarrollo nacional y los nuevos paradigmas planteados debido a la pandemia, es uno de los foros más esperados por la población universitaria y nacional, ya que nosotros sabemos que la seguridad alimentaria es fundamental para el sustento y el desarrollo de una nación, y en esta coyuntura se ha notado más que nunca que el abandono del agro es verdaderamente abandonar a la nación panameña. Ahora, cuando cada nación está procurando valerse de los recursos alimenticios, ya nadie quiere exportar alimentos sin antes garantizar lo de su nación. Y es importante por eso que en nuestro país, nuestras políticas agropecuarias apoyen al sector agropecuario, pero también apoyen a la Universidad de Panamá, que es la única universidad que gradúa ingenieros agropecuarios. Así que nosotros le damos la bienvenida a cada uno de nuestros expositores y sabemos que los planteados por ellos va a ser de suma importancia y los daremos también a conocer a nivel nacional. Muchas gracias a todos y buen provecho por los conocimientos que vamos a adquirir en la mañana de hoy. Nuestro foro se congratula al tener como moderador al ingeniero Eldis Barnes Molinar, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esta universidad. Fue vicerrector de Asuntos Estudiantiles, fundador y primer director electo del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro, consultor agrícola de la empresa Dames & Moore, estudio de la fauna, flora y suelo del área del canal, director del Centro de Estudios e Investigaciones Agropecuarias de Tocumen, CEIAT. Fue director de la Universidad Popular de Darién, especialista en docencia superior de la Universidad de Panamá, planificador académico en la Dirección de Planificación Universitaria, magíster en Economía Agrícola de la Escuela Superior de Agricultura Luis de Quirós, Sao Paulo, Brasil, profesor de Agronomía en el IPT Santa Rosa de Coclé, actualmente decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Para la moderación de este foro, el ingeniero Eldis Barnes Molinar. Primero que todo quiero darles la bienvenida, agradecerles profundamente el hecho de que hayan accedido a compartir sus experiencias y sus recomendaciones con una institución como la Universidad de Panamá, que tiene 85 años de existencia y que ha sido conocida como la conciencia crítica de la nación panameña. Especial agradecimiento al señor ministro, porque sé que ha tenido una agenda sumamente apretada con este tema de la pandemia y ha hecho un espacio para venir a conversar con nosotros. A nuestro productor, también un hombre que seguramente ha dejado muchas cosas que hacer en el campo, al ingeniero Rogelio Cruz Landero, y por supuesto a nuestros invitados internacionales, al doctor Nelson Larrea, ejecutivo principal de la CAF en nuestro país, y al diputado mexicano Brasil Acosta, quien también seguramente ha hecho un espacio para conversar sobre este delicado tema. Nosotros, como ustedes ven, tenemos invitados que tienen perspectivas, por lo menos geográficamente, distintas. Uno o dos de ellos desde el interior de nuestro país, de ver cómo ha sido
cómo se está desarrollando el problema del sector, y dos visiones que pueden ser un tanto más holísticas, vistas desde fuera, con una mirada más latinoamericana. Nosotros pensamos que esas dos visiones son importantes para que nuestro país pueda reconducir al sector agropecuario. Un sector que ha sido diezmado en los últimos 30 años. Realmente la agricultura ha sufrido mucho en nuestro país, sin políticas públicas adecuadas, con un abandono absoluto al sector productivo y a los productores. Y cuando se vislumbraba una posibilidad, una esperanza en el cambio de gobierno, nos llega la pandemia. Pero la pandemia también de alguna manera ha privilegiado al sector agropecuario, lo ha puesto sobre el tapete, como quien dice. Y evidentemente, aparte de los médicos, las enfermeras y los profesionales de la salud, otro sector importante para enfrentar este virus ha sido el sector agropecuario. Nosotros vamos a comenzar con la hoja de vida del doctor Nelson Larrea, ejecutivo principal de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica del Sector Privado para el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Posteriormente al doctor Nelson Larrea intervendrá el doctor Brasil Acosta. Actualmente es diputado federal, cargo que ejerce desde el año 2012, y es secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados desde este año 2020. El ingeniero Rogelio Cruz Landero, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ha trabajado durante muchos años en administración, ventas, comunicación, liderazgo y producción, y tiene una experiencia profesional gerenciando instituciones vinculadas al sector agropecuario. Actualmente se ejerce el cargo de presidente de Cruzland Products desde enero de 2006 a la fecha, de modo que estos tres invitados tienen una vasta experiencia en el sector. Y por último, quiero presentarles la hoja de vida de nuestro señor ministro, que también tiene una experiencia muy caudalosa, diríamos nosotros, en el sector agropecuario. Es egresado del INCAE y egresado de la Universidad de Panamá con una licenciatura en Economía. De modo que, a grosso modo, esa es la calidad del personal, de los personajes que nos acompañan en este debate. Para iniciar la sesión, nosotros entonces le vamos a dar la palabra a don Nelson Larrea para que nos plantee su perspectiva de cómo ve la agricultura, tanto en el entorno de ella, en el momento preciso previo a la pandemia, y cómo será y qué tendrá que hacer la agricultura posterior al COVID-19. Don Nelson Larrea, tiene usted la palabra. No, muchísimas gracias, doctor Banos. En primer lugar, agradecer la invitación a nombre de la CAF, en la persona de su representante en Panamá, la señora Lucía Mesa, que quiere hacer extensivo este saludo al señor ministro Valderrama y a los representantes que hoy día nos acompañan, por supuesto a todos los que están conectados para esta sesión. CAF es un banco de desarrollo que justamente está cumpliendo 50 años, haciendo una serie de intervenciones y aportes al desarrollo. Ahí tenemos como un resumen de lo que se ha podido actuar durante el 2019. Está constituido por 19 países, 17 de América Latina y 2 socios europeos como España y Portugal, y 13 bancos privados de la región. Un poco el mensaje que quería transmitir aquí es que ya antes del COVID nosotros teníamos una situación compleja, digamos. El sector siempre ha sido el sector agroalimentario, pues complejo, porque tiene una serie de factores y de condicionantes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en que ya buena parte del agua y de los suelos sufren una presión, digamos, y que por lo menos más del 80% del agua se utiliza, digamos, el agua dulce disponible se utiliza para agricultura. Entonces ya hay restricciones desde ese punto de vista, con lo cual los últimos desarrollos tecnológicos lo que han buscado es pues, modelos que hacen más eficiente la producción sin presionar mucho más sobre el recurso agua y suelo, ¿no? Porque ya, digamos, muestran ciertas restricciones en muchos de nuestros países. Tenemos el tema del incremento agresivo de plagas transfronterizas. Hoy día
mientras estamos hablando, pues en África se tiene una plaga de langostas que encima, digamos, del tema del COVID ya condiciona, digamos, y presiona mucho más a esa población, ¿verdad? Hemos visto también, y esto, bueno, lamentablemente es parte de nuestro día a día como colectividad, la conflictividad social, migraciones masivas, ¿verdad? Y por supuesto, no algo necesariamente negativo, pero digamos que siempre condiciona el marco de acción de las políticas, porque digamos establece unos marcos de referencia, son los marcos multilaterales y acuerdos que firman los países, que establecen pues un marco de acción, digamos que de alguna manera están ahí siempre para tomar en cuenta, ¿no? Otra cuestión que está sobre la mesa, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, o en los dos eslabones, si se quiere, es el tema de la reducción del desperdicio de alimentos, que es como la tercera parte de todos los alimentos que producimos. Existe un reto importante también en el eslabón de la oferta de los productores agropecuarios que están en una agricultura mucho más descolgada de la modernidad, ¿no es cierto?, alejada de todos estos cambios tecnológicos y muchas veces también de los mercados y haciendo una participación pues importante, pero digamos en la cual no tienen acceso a una participación, si se quiere, siempre equitativa, ¿no? Bueno, aquí solo como para dejar un vistazo, tenemos algunos datos. Ya antes del COVID, la FAO había emitido un informe o había estado preparando un informe que lanzó ya durante el verano con unos datos preocupantes que digamos que más bien mencionaban, ¿no?, que dadas cuestiones de conflictividad, de movilidad social debido a las migraciones por temas climáticos, por temas de conflictos, etcétera, ya había un retroceso en los logros que se habían tenido en materia de seguridad alimentaria en el mundo, con lo cual el COVID va a presionar más esa circunstancia. Mencionábamos el desperdicio de alimentos, quería dejarles ahí el dato, por lo menos 1.300 millones de toneladas en todas las fases, ¿no? Desde lo que compramos mal, ¿no? Planificamos mal nuestras compras o hacemos un mal uso de los alimentos que compramos, hasta todo lo que se pierde en las cadenas por no tener cadenas de frío o mal manejo en cualquier etapa digamos, de las cadenas agroalimentarias. Ahí está la imagen pues del tema en África, es solamente una imagen que grafica que también se tienen datos de que las enfermedades y plagas transfronterizas están incrementándose, aparentemente también motivadas por el cambio climático, que alteran alguna estacionalidad de comportamiento también, tanto los cultivos que pudieran debilitarse, como digamos del comportamiento pues de estas plagas, ¿no? Y la sanidad e inocuidad alimentaria, digamos, en nuestros países, lamentablemente, aquí quiero hacer un énfasis, y es que antes del COVID ya existían medidas de sanidad agroalimentaria, o sea, existían medidas relacionadas a la inocuidad, a lavarse las manos, a atender a las personas, digamos, en cualquier punto de la cadena alimentaria y tratar de asegurar la calidad sanitaria del alimento, su inocuidad, a través de sistemas de trazabilidad. Sin embargo, también el mundo del desarrollo, la ciencia y las entidades, los gobiernos, las entidades de investigación, los emprendedores, por supuesto, han ido generando una serie de innovaciones. No nos da el tiempo, por supuesto, de mencionar todo el universo de cosas que hay, pero quería solamente dejar como algunos vistazos. Por ejemplo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura está haciendo mucho énfasis en el tema de la bioeconomía, buscando modelos de producción más sostenibles, pero que también permitan diversificar la economía rural e incorporar otros elementos, digamos, que usualmente desperdiciamos para generar. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de cómo en el mundo en los últimos años han ido creciendo la industria de los bioplásticos en ese gráfico. También la economía circular complementa ese enfoque, un poco pues buscando que cada vez más los modelos de producción generen menos residuos, ¿no? Y que más bien se recircule y se aprovechen todos los insumos, además generando menos desperdicios hacia el ambiente. Entonces esas ya son tendencias, si se quiere,
Está, bueno, hay la respuesta tecnológica o súper tecnológica a la búsqueda de la eficiencia productiva, está el tema de la edición genética, que por supuesto hay gente que está en contra tanto de esto como de los transgénicos. No queremos hacer esa discusión, digamos, solamente lo ponemos ahí para pues poner sobre la mesa que hay un esfuerzo tecnológico y científico en el mundo por buscar, digamos, mayor eficiencia, mayor productividad. Hay grandes inversiones en ese campo para buscar, digamos, por ejemplo, plantas y especies que tengan una adaptabilidad específica, o sea, que prácticamente se puede editar el gen que se busca, ¿verdad? Con mucha mayor eficiencia que anteriormente. Aquí en Panamá esta es una tendencia y por eso he querido poner aquí un poco, si se quiere, la referencia clara a los eventos que se realizan en agricultura en ambiente controlado, ¿no? Reduce en gran cantidad el uso de agua con mayores rendimientos y, por supuesto, evita el ingreso de plagas, etcétera, y además puede ser producida muy cerca digamos, de las ciudades, ¿no? O incluso dentro de las ciudades. También una iniciativa que hemos venido, si se quiere, apoyando y digamos, en alianza con el IICA, sé que otros actores importantes también, el tema del blockchain aplicado a los negocios y todo este tema de Big Data, agricultura de precisión, Internet de las cosas, que ahora está prácticamente incorporado en la producción y toda la trazabilidad de la cadena agroalimentaria, permiten justamente eso, ¿no? Que, por ejemplo, a través de un sistema de blockchain se tengan contratos inteligentes en los cuales se incorporan todos pueden ver, digamos, al mismo tiempo cómo está sucediendo el flujo del producto, el flujo de los pagos, el flujo de los certificados de sanidad, etcétera, en tiempo real. Agiliza mucho, genera esta transparencia, esta trazabilidad, y Panamá también está siendo pionero en esto. Pero, y fíjense que, digamos, ahora toda esta, si se quiere, todo este tema del Internet de las cosas y el Big Data permite que la gran cantidad de decisiones técnicas que tenga que tomar un agricultor, pero además todos los actores de la cadena la puedan acceder en tiempo real o tener sensores ya en el producto final que le dan a uno un reporte de la trazabilidad y del estado del producto, ¿no? Sin embargo, alguien nos podría decir, oye, mira, siempre ha existido el tractor súper tecnológico, ¿no? Para su determinado momento, o la estación meteorológica que la superempresa podía tener en su propio campo para tomar sus propias decisiones, pero eso no quiere decir que todos tenían acceso, ¿no es cierto? Es verdad, porque uno le pueden decir, mira, ahí está este sistema con Internet de las cosas, con todo integrado, con drones, etcétera, y decir, sí, bueno, pero cuesta $50 millones y yo no los tengo. Entonces, evidentemente, ahí hay un rol subsidiario que creemos nosotros que cumple evidentemente la extensión agropecuaria. No se trata de que cada pequeño o mediano productor tenga que tener un dron y tenga que tener su riego computarizado y tenga que tener toda la tecnología del mundo. Tendrá que tener la que sea pertinente y la que sea, digamos, adecuada para su modelo de producción, pero el Estado sí puede tener un rol, digamos, así como las instituciones de desarrollo y de investigación, de acortar esa brecha tecnológica y de, por ejemplo, ellos sí disponer de estas tecnologías como bienes públicos y poder, digamos, utilizar la información para, si se quiere, trasladar esa inteligencia hacia las decisiones de los productores, ¿no? Por ejemplo, si va a ser necesario frente al cambio climático tomar nuevas decisiones sobre épocas de siembra, sobre semillas, etcétera, sobre riego. Entonces esas son cosas que el Estado sí puede, pues si se quiere, desarrollar y transmitir, ¿no? Mencionaba el tema y este es un tema en particular para Panamá, por supuesto para todos nuestros países en América Latina, pero el tema de sanidad e inocuidad, como ya mencionaba, ahí tenemos unas grandes brechas en todos nuestros sistemas de control, digamos, de vigilancia, pero también en el tema de desarrollo de capacidades, ¿no? Los productores también necesitan saber qué se espera de ellos.
Y bueno, evidentemente también está el tema del agronegocio. Muchos de los productores o los grupos de productores necesitan capacidades de gestión, inteligencia comercial y sanitaria. Estas normas de inocuidad cambian prácticamente diariamente. Ahí puede haber un rol no solo de los ministerios de Agricultura, sino también de los ministerios de Comercio Exterior, de estar haciendo esa inteligencia respecto de cuáles son las normas y las perspectivas de cambios que se requieren hacer, que son permanentes. Los temas de límites máximos de residuos de pesticidas, por ejemplo, cambian permanentemente, ¿no? Y entonces todas estas son cosas que ya estaban sobre la mesa. Un poco mi mensaje es que por un lado tenemos que ser correctivos, o sea, si no tienes la norma básica de sanidad y inocuidad, va a ser muy difícil que si con el COVID necesitas poner una más exigente, la puedas alcanzar. Entonces siempre hay que estarse un poco adelantando y en este caso, pues ponernos, si se quiere, al día con ese tipo de normativa. Y también, por supuesto, aprovechando que estamos en este contexto académico, todas estas cosas que en muchos casos son bastante nuevas, recientes y que generan pues una brecha también en nuestros contenidos y nuestras capacidades de formar equipos para sumarse digamos, a superar estas brechas tecnológicas, también lógicamente es un reto para el sector académico que deberá, pues, digamos, ir absorbiendo, ¿no? Y el sector privado y financiero también tiene unos retos, porque al final es el sector privado, ya sea desde los muy pequeños productores hasta las grandes empresas, van a tener que adecuarse a las normas y estándares internacionales. Muchas gracias. Seguimos, pues, después de esta exposición en torno al sector agroalimentario, retos y tendencias en el contexto del COVID-19 del doctor Nelson Larrea, con el doctor Brasil Acosta, quien nos va a exponer sus concepciones en torno a los retos latinoamericanos para la recuperación económica, desde la experiencia y desde la experticia de él como economista, como vinculado al sector y además como diputado de una de las grandes naciones de América Latina. Tiene la palabra, doctor Acosta. Bueno, muchas gracias por la invitación, señor ministro, señor decano, señores participantes y a la televisión que está transmitiendo en vivo esta parte. Este foro es muy importante porque efectivamente nos permite ver lo que está sucediendo en este nuevo contexto y lo que nos queda como reto, porque para empezar, las economías están sufriendo una caída muy dura. Por decir algo, la nuestra, la mexicana, empezó en 0% de crecimiento y pues ahora la condición es de un retroceso aproximado del 9%. En la siguiente gráfica vemos el PIB de los diferentes países y el más grande es Brasil, después sigue México, luego Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Cuba, Puerto Rico y Panamá. Tiene un PIB muy chiquito, pero es de esperarse en virtud del tamaño de la población, pero si lo vemos en términos latinoamericanos, el PIB es de 9.32 billones de dólares de toda América Latina. O sea, al final de las cuentas, sí somos una economía, si nos vemos como países latinoamericanos, muy poderosa. Ahora bien, ¿cómo es que estamos en materia de la distribución de la riqueza? El PIB per cápita de América Latina, por ejemplo, resulta ser que países como Puerto Rico es el que tiene el más alto nivel de PIB per cápita. Pero vean ustedes que el que sigue es Panamá. O sea, tiene una producción, aunque aparentemente pequeña en contribución al total de la economía latinoamericana, pero en distribución, vamos a decir, en cuanto a la cantidad que se produce por persona, está en segundo lugar en América Latina. En cambio, en México andamos en sexto lugar y Brasil en el octavo lugar, ¿no? Entonces, esto nos refleja que tenemos un reto ya de entrada de que no es suficiente producir muchísimo, como sucede en el caso de México, que estamos en el 15º lugar
a nivel internacional, pero al mismo tiempo estamos entre los países más desiguales del mundo. Entonces, aquí se presenta uno de los primeros retos. Los latinoamericanos somos muy buenos para gastar. Gastamos mucho y ahorramos poco. En esa medida, al haber poco ahorro, hay poca inversión. Nuestro ahorro es del 19.6% del PIB en promedio. Ahora, ¿esto qué significa y qué problemas existen detrás? Lo cierto es que la carga tributaria, por ejemplo, en países como México, está del tamaño parecido a Canadá o a países escandinavos, pero el retorno de lo que aporta el mexicano no tiene las mismas características, y por lo tanto le queda muy poquito para ahorrar. Los salarios en México son muy bajos. Ahí tenemos un reto los latinoamericanos de incrementar los salarios. ¿Cuál es la distribución de los sectores? Es decir, el PIB, ¿de dónde recibe sus aportaciones? Pues resulta ser que en términos de la agricultura, o sea, el sector llamado primario, en promedio, solo representa el 9%. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Pues porque al final de las cuentas, como se ve, el sector servicios es el 63% de la aportación del PIB. Y por lo tanto somos economías que estamos orientadas hacia el sector servicios. Y esto nos frena, esto nos deja dificultades para poder orientar nuestro apoyo hacia la agricultura. De hecho, puedo decir con cierta certeza que se ha abandonado el campo. Se ha abandonado. ¿Por qué? Pues porque importamos de los Estados Unidos los productos más importantes, como el maíz, y el arroz de China o de Vietnam. Y entonces, el 50% de los productos que consumimos los mexicanos lo importamos, teniendo nosotros la capacidad de ser autosustentables. Ahí está el reto. Ser autosustentables como economías latinoamericanas, no andar dependiendo de los Estados Unidos. Les doy el caso. Por ejemplo, México tiene una economía del 4% en el sector agropecuario, 65% en el sector servicios y 32% en el sector industrial. Aunque ahí hay que aclarar que en el sector industrial nos dedicamos fundamentalmente a importar piezas, armamos aquí y las regresamos armadas al lugar donde las importamos, Estados Unidos. 80% de nuestras exportaciones se va a los Estados Unidos. Yo desearía que fueran a América Latina, que nuestro comercio fuera mucho más poderoso. El ejemplo de Brasil, Brasil tiene un poco más de porcentaje de apoyo hacia el sector agropecuario, que es el 7%. Tienen investigación y desarrollo y otras cuestiones importantes, pero de todos modos el sector servicios sigue siendo muy importante. Y como estamos en Panamá, pongamos el caso de Panamá, el 2% del PIB proviene del sector agropecuario. Algo decía nuestro anterior ponente en relación a que falta un mayor impulso hacia la agricultura, quizá también por las condiciones concretas. Ahora, el problema es que la tasa de desempleo en América Latina es del 9.6% y ahí tenemos otro reto. Necesitamos crecer el nivel del empleo y lamentablemente aquí hay un problema. El problema consiste en que esto es solamente el empleo que se le conoce normal, pero en México de cada 10 empleos, 6 son informales y por lo tanto estamos en una condición en la que la gente propiamente hablando no tiene empleo. Otro de los retos, la población en línea de la pobreza en promedio está al 28%, pero Guatemala, Haití, México, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Colombia son de los países que más gente tiene por encima de la línea de la pobreza. México tiene más o menos un 54% de gente que vive en la pobreza. Ahora bien, ya desde el punto de vista del COVID, tenemos ya como América Latina más de 500,000 de contagios.
Y desde el punto de vista de la mortalidad, ya tenemos más de 50,000 muertes en América Latina, es decir, una tasa de mortalidad del 10%. Pues les tenemos que cuidar la vida, ese es el principio. Entonces, aquí está el mercado o la vida de los seres humanos. Entonces, aquí hay una contradicción que tenemos que vislumbrar. Entonces, 625 millones de habitantes son el gran mercado potencial que tenemos en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo sugiero las siguientes medidas. Sí tenemos que voltear hacia el sector agropecuario en materia de desarrollo sustentable. Por ejemplo, planes nacionales de captura de agua de lluvia para utilizarlos en diferentes usos, pero particularmente en el agrícola, en el agropecuario. Se desperdicia mucha agua de la que llueve y no tenemos planes de captura ni tampoco de relleno de los mantos freáticos. Uso de energías limpias y biocombustibles para la agricultura. Eso es muy importante. Poco se quiere invertir en ello. Lamentablemente en mi país recientemente acaban de echar marcha atrás a esto. Agricultura orgánica, es decir, manejo de menos pesticidas y más cuestiones relacionadas con la salud. Manejo de la agricultura protegida y agricultura de precisión, ya lo decía nuestro anterior ponente. Y manejo integral de la agroindustria, cadenas de trabajo, por ejemplo, investigación y desarrollo, industria que usa insumos del campo y dirección científica de la producción del campo. Por ejemplo, en China, el yute lo utilizan para diferentes productos. Entonces, una empresa contrata a las comunidades rurales, esa misma empresa pone laboratorios de investigación para el desarrollo de diferentes productos, se contrata mucha gente y al final se generan nuevos productos con nuevas características y con un producto tan saludable como el yute, que 1 hectárea de yute equivale a la sanitización que haría 5 hectáreas de bosque. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Agradecido, doctor Acosta, por su extraordinaria exposición. El tercer ponente nuestro es nuestro amigo el ingeniero Rogelio Cruz, y él nos va a hablar sobre los nuevos retos y oportunidades en el desarrollo del sector agropecuario en tiempos de pandemia. Por favor, ingeniero Cruz, tiene usted la palabra. Saludos a los panelistas y muy agradecido con la Universidad de Panamá y su Facultad de Agronomía por haber organizado este foro tan importante. Tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Tenemos que aprovecharlos, tenemos que aprovechar los cambios y ver la parte positiva, porque acá ha demostrado que los caminos acelerados que está viviendo el mundo nos han llevado a esta crisis que puede desembocar en grandes catástrofes económicas, sociales a nivel mundial. Pensamos que el mundo estaba preparado y nos hemos dado cuenta que no estamos preparados para cambios y retos imprevistos como este que estamos teniendo. Y en verdad tenemos que comenzar a tener nuevos límites y valores en la vida humana y la convivencia social. Y el sector agropecuario tiene un gran reto para hacer estos cambios drásticos en nuestras vidas, ya que el sector primario sostiene la paz social de nuestros países. Aunque seamos quienes menos representamos en los números del Producto Interno Bruto de cada país de la región de Latinoamérica, como acaba de exponer el doctor Brasil, muy buena su exposición, doctor, lo felicito, que ha demostrado que los niveles de desigualdad y de pobreza en nuestra región son el gran reto que tenemos. Nosotros como sector agropecuario necesitamos que el gobierno haga una articulación de sus entidades. Hoy en día, primordial la parte de salud, la parte sanitaria. Tenemos que resolver este problema, buscarle soluciones a nivel local. Ya llevamos 7 meses desde que inició la pandemia en China y no vemos ningún protocolo
establecido ni siquiera para el tratamiento de la enfermedad. O sea que esto es un tema muy importante, que yo creo que la parte principal es la parte sanitaria, la parte de salud pública, y comenzar a implementar todos estos protocolos de bioseguridad, de inocuidad que existen y que se implementan en la producción de alimentos y la agroindustria, en la parte farmacéutica, en la parte médica. Hay que comenzar a trasladarlos a la vida cotidiana de los ciudadanos. Y esto es gran responsabilidad del Ministerio de Salud de cada uno de nuestros países, articulado con la parte de salud vegetal y salud animal del desarrollo agropecuario de los países. En Panamá, el gobierno ha tratado de hacer todos los esfuerzos posibles para apoyar al sector agropecuario. El presidente está ofreciendo financiamientos muy blandos, con muy buenos plazos. Lo que necesitamos es velocidad, que los protocolos gubernamentales sean mucho más ágiles para que el hombre del campo pueda accesar a ese dinero y pueda resolver el tema de seguridad alimentaria lo más rápido posible, sin depender de las importaciones de productos durante estos tiempos. Otro tema importante para nosotros es la parte agrocomercial. Creo que los grandes esfuerzos fiscales que hacen los gobiernos se van al traste en la parte comercial. Porque cuando un gobierno invierte dinero en hacer infraestructuras, en darle beneficios a una parte productiva, en jugadas comerciales de momento, se pierde la seguridad de esa inversión. De nada sirve que un productor arriesgue, el gobierno haga el sacrificio de prestarle un dinero al 0% a 15 años, a 20 años, y él no pueda comercializar su producto porque hubieron importaciones en momentos indebidos, hubieron importaciones masivas, no hubo una correlación en el departamento agrocomercial del Ministerio de Agricultura con el Viceministerio de Comercio Interior y Comercio Exterior del país. Tiene que haber una mayor articulación para que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga los fondos necesarios y fortalezca la institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Creo que es uno de los ministerios con menor presupuesto a nivel nacional. Este es un momento que la producción de comida es una necesidad. Estamos en una guerra que no sabemos contra quién ni contra qué, porque hay teorías que dicen que no es un virus, que es una bacteria, que se combate con esto, que se combate con lo otro, y creo que la alimentación del país y la parte rural del país sostiene la paz social, porque evita la migración de las poblaciones rurales a las capitales de provincia y los centros urbanos, que es donde se pueden dar las grandes explosiones sociales por falta de alimentación y falta de infraestructura sanitaria y de ciudad para que la gente tenga las condiciones de vida adecuadas. En la parte comercial me quiero enfocar mucho a esto porque de nada sirve que como productor haga todo mi esfuerzo, haga todo mi empeño, el Estado me apoye y porque tengo un tratado de libre comercio con X o Y país, tengo que afectar a mi producción nacional para cumplir con un compromiso que se dio en un momento dado de un tratado que se firmó quizás hace 5 años o hace 8 años, que la realidad nacional y mundial era totalmente diferente a la actual. Hoy tenemos que luchar por la soberanía
y la seguridad alimentaria de cada nación. Creo que eso es uno de los retos más grandes que tenemos como país y como productores. Y como productores tenemos que comenzar a hacer producciones sostenibles. Tenemos que comenzar a ser muy responsables en la parte ambiental, porque el cambio climático no viene, el cambio climático está. El mundo está luchando contra esto. No sabemos si esta pandemia que estamos viviendo es un virus generado por cambios en la biodiversidad, cambios en el ambiente, y no podemos nosotros ser los artífices de este tipo de desórdenes en la cadena biológica de la Tierra. Esa es una gran responsabilidad que tenemos. Tenemos también que nuestras producciones tienen que ser sostenibles, tenemos que ir siendo cada día más responsables en la inocuidad de los alimentos que producimos. Tenemos que buscar implementar, ya no es una opción, ya es una obligación, la producción en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas en manufactura. Tenemos que dar ese paso para poderle garantizar a la población que lo que se come y le producimos es la cantidad, la calidad y la inocuidad que requiere el consumidor. Tenemos no solamente que desarrollar tecnologías, sino adecuar tecnologías. Y para adecuar estas tecnologías, poder entrar a la era de la digitalización en el agro, en la utilización de la Big Data, la utilización del blockchain, de los drones en el agro, poder manejar mayor información. Tenemos que estar educados, tenemos que invertirle mucho dinero a la educación. Entonces nuestros países tienen que ser muy cautelosos en cómo vamos a renegociar, en cómo vamos a adecuar estas reglas para que la producción sea una fuente de riqueza, se reduzca la brecha de la pobreza y le demos una estabilidad y seguridad social a nuestros países. Muchas gracias, ingeniero. Excelente exposición desde la perspectiva de un productor que se arriesga todos los días en este tipo de actividad. Ministro, usted heredó un país, un sector con menos de 2% de aportación al PIB, con una institucionalidad bastante cuestionable. Por ejemplo, en los últimos 4 gobiernos anteriores al suyo, hubo casi 12 ministros de desarrollo agropecuario. Y además, perdimos en ese periodo nuestra autosuficiencia en el producto más importante de la canasta básica del panameño, que es el arroz. ¿Qué planes, aparte de los esfuerzos iniciales que ha hecho el ministerio, cuál es la perspectiva que ustedes tienen ahora en el sector para la pospandemia, entendiendo, y esto yo creo que hay que destacarlo, que los jerarcas del sector agropecuario vienen del sector, han tenido la experiencia y han vivido todas las vicisitudes de los productores, tanto usted, el ministro consejero, el viceministro, es decir, hay una estructura de gente que conoce bastante bien el sector, de modo que los productores panameños esperan que al final de este gobierno haya quedado establecida una política de desarrollo del sector que se integre al modelo de desarrollo del país. A ver cómo nos va. A ver, tiene la palabra, señor ministro. Primero que todo, dar las gracias a la Universidad de Panamá, al señor rector por esta iniciativa, al señor decano, nuestro amigo Elvis, a todos los panelistas. Verdaderamente la universidad juega y ha jugado históricamente un papel importante en la creación de la conciencia nacional, y hoy que vivimos una de las pandemias más grandes del mundo, estamos en una situación inédita en el mundo, la universidad vuelve a tomar, y como lo ha hecho siempre, su papel de liderazgo. Verdaderamente el sector agropecuario se convierte en un reto social, como se ha manifestado aquí. Si bien es cierto, el impacto en nuestras economías se planteó en las exposiciones anteriores, no sobrepasa el 9% promedio, nosotros estamos en el 2%, Estados Unidos el producto del sector agropecuario es 1.2 del PIB,
Pero el sector agropecuario tiene un impacto importante en los sectores más vulnerables de la sociedad y es un sector que transfiere riqueza, igualdad y desarrollo a las zonas más rurales, los sectores más pobres. Nosotros como país hemos tenido siempre una disyuntiva. El sector transitista, desde la época de la colonia, se marcó como la posición geográfica hegemónica y se desarrolló un débil desarrollo agropecuario primario en la economía, y el sector terciario, que es importante, estratégico, ha jugado un papel de motor de crecimiento y muchas veces no se ha complementado con el desarrollo del sector agropecuario. Nosotros vemos que nuestras exportaciones en el grado de alimentos están llegando a apenas 600 millones de dólares al año, cuando Costa Rica, que es un país que está al lado en el sector agropecuario y en la exportación de bienes, está arriba de los 11.000 millones de dólares. Entonces hay una distorsión en el desarrollo nuestro y verdaderamente el sistema de crecimiento económico está agotado. Zona Libre se encuentra en una situación difícil, el sector bancario también tiene problemas, el sector de turismo y comercio, y tenemos que ajustar un modelo donde realmente el sector agropecuario juega un papel importante en el crecimiento, en el desarrollo y en la generación de empleo. En la política del actual gobierno fue en campaña y se mantiene en la defensa y el fortalecimiento de toda la actividad económica, pero fundamentalmente el sector agropecuario como un sector generador de riqueza, de empleo y promoción de la justicia social. En ese sentido hemos alineado todos los recursos, los apoyos y sobre todo fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias a fin de lo que se hizo un daño con la globalización, donde se abusó de las importaciones y efectivamente eso creó una distorsión en el sector agropecuario. Ningún productor va a producir cuando en medio de la cosecha se les traen productos subsidiados, más baratos, y eso originó la quiebra de muchos productores y de productos que éramos autosuficientes pasar a la dependencia de importación. Entonces ese es un tema importante. Inclusive en nuestro país había posiciones económicas e ideológicas que planteaban que había que desaparecer el sector primario, que nosotros teníamos que ser un país parecido a Singapur, donde solamente las importaciones tenían un efecto de aumentar el costo de la vida, etc. Y dentro de esta pandemia, que ha sido dura, que realmente ha golpeado al mundo y seguirá golpeando por meses más en vidas y en la situación económica, el sector agropecuario panameño ha sido uno de los menos afectados y ha estado trabajando 24/7, alimentando y manteniendo el abastecimiento de las principales ciudades y dando el trabajo heroico de los productores en esta pandemia. Y nosotros también vemos con mucha posibilidad en esta crisis que el sector agropecuario salga fortalecido, sea uno de los que rápidamente puede recuperarse, y si nosotros establecemos políticas claras de defensa de la producción nacional en base a que esta pandemia ha demostrado que el sector agropecuario es fundamental en la soberanía agroalimentaria y en el abastecimiento de alimentos, y una política sensata de país serio. Todos los países serios, responsables, apoyan el sector agropecuario, la producción de los productos sensitivos, porque tienen un impacto importante y político y social, y yo digo que la paz de este país de Panamá pasa por la paz social y económica del sector agropecuario. El sector agropecuario ha sido golpeado por muchos años y estamos tratando de fortalecerlos, y nos sentimos que en esta pandemia el sector agropecuario tomó y jugó un papel importante y apoyó. Un caso que tenemos que resaltar es el caso del arroz, donde nosotros antes importábamos arroz en medio de pandemia, en medio de la cosecha, se quebraron varios productores y con este gobierno en 10 meses no habíamos importado una sola onza de arroz, sino después que se compró la producción nacional y después que los molinos compraron toda la producción en cadena de agroalimentación, aprobamos entonces la exportación del faltante de la producción. Eso demuestra que le damos seguridad a los productores, igualmente en cebolla, en los demás rubros, en leche. Las cadenas juegan un papel importante
para deponer la particularidad de cada miembro de la cadena y ver el país como una sola línea de abastecimiento donde el recurso nacional sea el importante y la generación de empleo y que los dineros se queden en este país. En cuanto al sector agropecuario, nosotros tenemos como país uno de los países con mayor Producto Interno Bruto de América Latina, pero también somos uno de los países con una de las peores distribuciones sociales, donde tenemos niveles grandes de pobreza y la línea del gobierno ha sido pelear contra la certa frontera, que es la pobreza extrema y multidimensional. En ese sentido, nosotros consideramos que dentro de esta pandemia, a nivel mundial, todos los organismos internacionales han señalado que va a aumentar la pobreza, va a aumentar el hambre y la desnutrición producto del daño económico. Como gobierno, nosotros estamos convencidos que hay que apoyar al sector de la agricultura familiar, a esa gente que tiene de 0 a 5 a 10 hectáreas, que no está incorporada, y en ese sentido hemos desarrollado el plan Agrovida a fin de atender a las familias pobres para incorporarlas a la producción nacional y que ellos abastezcan sus condiciones básicas de nutrición y pudieran con el programa Estudiar sin Hambre incorporarse a los excedentes que tengan, venderlos a los colegios y a la producción de la comunidad. En ese sentido, nosotros estamos apoyando a más de 10.000 familias en la primera etapa y 30.000 para darle un kit de producción con semillas básicas, herramientas y abonos, y también capacitación para poder mantener esa área con condiciones esenciales y fundamentales de vida. Igualmente, estamos desarrollando el programa Panamá Solidario con el objeto de favorecer y acelerar la producción nacional de los productos básicos y llegar a niveles más altos de producción con intereses cero en el caso de la agricultura, en el caso de granos, en el caso de los productores de ganado, en el caso de los pescadores también con préstamos de 100.000 y 150.000 prácticamente con el aval de la cosecha y trabajar duramente en esos sectores de promoción de la producción nacional. Y como se ha dicho aquí, no solamente el problema es producir, tenemos que apoyar a los productores, al emprendimiento, a la tecnificación, a la tecnología y sobre todo a la parte fundamental que planteaba muy bien Rogelio en el sentido de la comercialización. Tenemos un reto en el sector agropecuario y es el apoyo claro y decidido, como tú lo señalas, de una política de definición de estrategia de Estado. Nadie se ha desarrollado en este país, el sector bancario, el sector zona libre, el sector turismo han sido políticas de Estado. Tenemos que hacer una política clara de Estado que defienda la producción nacional y incentive la productividad. Nosotros vemos casos en Natá, producción de cebolla, 500 hectáreas, 50 quintales por hectárea de cebolla, la productividad. Vamos a Los Santos, una señora Aracelis Azcárraga, con tecnología de riego, tiene 1.500 quintales por hectárea. O sea, la tecnificación, el riego a goteo, las normas de medidas de drones satelitales, la productividad con nueva genética. Aquí tenemos 4 litros por vaca, tenemos que ir a 11, 12 litros por vaca y lo podemos y hay productores que lo están logrando. Yo veo con mucho optimismo el sector agropecuario y lo ha demostrado en esta pandemia. Lo importante es que el Estado coordine una buena estrategia clara, diáfana, que los intereses nacionales priven sobre los intereses particulares. Porque no puede ser que yo favorezca las importaciones porque 4, 5, 6 grupos de intereses favorecen cuando tenemos 500.000 productores que se perjudican. El caso de cebolla. Éramos autosuficientes en cebolla. Producíamos aproximadamente más de 1.200 hectáreas. Hoy solamente producimos 400 hectáreas y se han perdido más de 300 productores. Hoy estamos aumentando la productividad, estamos aumentando el número de productores y podemos volver, pero no puede ser que un productor en medio de su cosecha tiene que destruirla
porque entran cebolla a $12, muy por debajo de su costo, y quiebra a los productores. Una política clara de este gobierno ha sido darle la confianza a los productores. Estamos también promoviendo las exportaciones. Estuve en el área de Chiriquí en medio de la pandemia, exportaciones de papaya para Canadá, 5 contenedores para Estados Unidos. Antes de la pandemia estábamos exportando entre el mes de enero y diciembre 80 contenedores de carne para China. Tenemos la posibilidad de exportarlo. Así que yo siento gran optimismo en el productor. Tenemos que facilitar los recursos y a tiempo. El Ministerio de Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores con ProPanamá, estamos trabajando para promover lo que se dijo aquí, los mercados de inteligencia, donde podemos ubicar nuestros productos y sobre todo que el consumidor panameño se beneficie de esa productividad del sector. Yo quiero agradecerle a la universidad, reiterarle a los productores el apoyo irrestricto de este gobierno, del presidente Cortizo, pese a las limitaciones, a la dureza de esta pandemia. En más de 9 semanas no se ha parado la producción. Hoy los productores están sembrando la cosecha de arroz del próximo año, están invirtiendo. En el sistema Panamá Solidario hemos comprado casi $20 millones en productos de cerdo, de carne, de plátanos, de piña, de cebolla a los productores para distribuirlo a los más necesitados, para pandear un poco la difícil situación de hoy. Y yo tengo fe y confianza en que esta pandemia ha demostrado que el sector agropecuario tiene un rol estratégico y fundamental de jugar en todos nuestros países de América Latina y de todo el mundo. Muchas gracias. Muy agradecido, estimados ponentes, señor ministro, doctor Larrea, doctor Brasil, ingeniero Cruz Landero, y por supuesto yo quiero también agradecerles porque creo que las conclusiones se han desarrollado en las propias palabras de ustedes. Agradecerle a nuestro vicerrector de extensión, el magíster Denis Chávez, quien nos dio la oportunidad de organizar este evento. Lo mismo acá a los compañeros de la Vicerrectoría de Extensión y del Grupo Experimental de Cine Universitario, a los compañeros que nos han atendido hoy en la parte técnica, que es fundamental para que la información llegue diáfana tal como ustedes la han expuesto. Les reiteramos el agradecimiento y esperamos seguir en los debates del sector agropecuario y que efectivamente se vayan viendo los cambios cualitativos que necesitamos, señor ministro. Muchas gracias y muy agradecido a todos. Hasta luego. Este ha sido su foro Miércoles Universitario, organizado por la Universidad de Panamá a través de la Vicerrectoría de Extensión y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, transmitido por VIEX al Día UP en Facebook y YouTube, la página web de la Universidad de Panamá, con el apoyo de Web Debate TV y con la producción audiovisual del Grupo Experimental de Cine Universitario, GECU.